Vale, perfecto. Pues nada, hoy estamos a -3. Esta es la tercera de las... Nos quedan 3 clases, la de hoy y 2 más. Y la clase de hoy vamos a dedicarla a ir completando lo que son los aprendizajes relativos a los conceptos básicos de inteligencia artificial en relación, perdón, de inteligencia artificial, de arquitectura empresarial, disculpad, de arquitectura empresarial, y hoy vamos a hablar de capacidades. ¿Vale? Primero haremos un repaso de lo que vimos la semana pasada y luego bajaremos al detalle con algún ejemplo de todo lo que tiene que ver con las capacidades. Porque hay empresas que le dan, hay organizaciones que les dan mucha importancia a las capacidades. Y en la segunda parte de la sesión nos entretendremos a entender el examen, a aclarar dudas, y os voy a explicar en detalle cómo está construido, las partes que tiene, cómo se va a puntuar, cómo tenéis que responder, qué se espera y cómo se va a valorar. Perdón. Entonces, disculpa que tengo el teléfono activo porque espero una llamada del médico y puede llegar en cualquier momento. Vale, os pido disculpas. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Os comparto una presentación que tengo preparada y empezamos. Oh, Dios mío. Bien. Os he preparado esta presentación que al final de la clase la tendréis subida, donde vamos a, pues, la agenda. Primero, ¿qué actividades tenemos previstas en estas 3 sesiones, la de hoy y las 2 próximas, para ayudaros a, bueno, la actividad 3, que la fecha de entrega está cerca y ya lo vimos la semana pasada, y el examen. Luego repasaremos lo que vimos la semana pasada por si tenéis alguna duda. Bajaremos a detalle de cómo se definen las capacidades, cómo se representan, en qué modelos tiene sentido o qué modelos tiene sentido utilizar para incorporar capacidades. ¿Vale? Esto nos llevará casi la mitad de la clase. En la segunda parte hablaremos del examen, ¿vale? Aclarar dudas y explicar en detalle lo que se espera de vosotros en ese día del examen. ¿Vale? Lo primero, ¿qué actividades tenemos previstas? Pues hoy vamos a ver la preparación del examen, cómo lo tenéis que preparar. El próximo día volveremos a incidir sobre el examen, dudas que podéis tener, algún ejemplo parecido de examen, y el último día nos entretendremos, ya estará evaluada la actividad 3, nos entretendremos a entender cómo deberíais haber contestado y cuáles son las entregas que están mejor valoradas y que además tienen alguna particularidad que os puede servir para cuando en el futuro tengáis que trabajar con estos conceptos, pues os llevéis esos frameworks o esas formas de expresar lo que la actividad 3 os pedía. ¿Vale? Os recuerdo que era una actividad donde reuníamos todo lo que hemos aprendido durante la asignatura. Adicionalmente, utilizando ChatGPT, la inteligencia artificial de ChatGPT, para apoyarnos en la respuesta. Esto es lo que tenemos asociado a las próximas actividades, a los próximos días. En cada una de estas sesiones, a más, veremos contenido. Iremos, sobre todo, bajando a detalle de los conceptos básicos. La semana pasada vimos valor, cómo una empresa puede definir el valor que aporta a sus clientes y cómo a partir de esa definición de valor se puede plasmar, se puede modelar, se puede pintar su arquitectura empresarial. ¿Vale? Es uno de los modelos, tipos de modelo que podéis utilizar cuando se adapta bien, si es que una empresa utiliza el concepto de valor. ¿Vale? Hoy veremos empresas que utilizan el concepto de capacidad. Pues si la empresa utiliza el concepto de capacidad como forma de organizarse y como forma de definir sus estrategias,
pues necesitaremos un modelo donde la capacidad aparezca. Y eso es lo que hoy os voy a enseñar con ejemplos, ¿vale? El típico ejemplo de capacidades es un ejército, el ejército de un país, ¿vale? El ejército de un país tiene que cubrir unas capacidades. Defensa marítima, defensa aérea, defensa interior, capacidades de intervención, tiene que cumplirlas. Entonces, la gestión o la arquitectura empresarial de un organismo como un ejército se adapta muy bien su definición a capacidades. También, pues un sistema de seguridad civil, un sistema de alertas, ¿vale? Tiene que tener bien definidas las capacidades que tiene que cubrir. Pues un sistema de alerta tiene que cubrir situaciones de alerta urgente, situaciones de alerta de catástrofe, etcétera, ¿no? Tiene que tener bien dimensionadas unas capacidades que son las que garantiza ese organismo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a aprender esto. Y en la segunda parte hablaremos del examen, ¿vale? Bien, lo que vimos la semana pasada, el modelo de valor, es un modelo que ya os adelanto que es difícil que las empresas utilicen. ¿Por qué? Porque la reflexión del valor que aportan es una reflexión que cuesta, ¿no? Es más fácil explicar cómo trabajo, o es más fácil explicar qué estrategia tengo. Pero a las empresas les cuesta definir el valor que aportan a sus clientes. Pero, bueno, en algunas sí que lo consiguen y cuando lo consiguen y lo van revisando periódicamente, pues se adapta muy bien un modelo como el que vimos la semana pasada, donde el valor pues, es el elemento central, ¿no? Y una vez definido ese valor y vosotros habéis practicado las distintas actividades que habéis hecho, se os ha pedido que identifiquéis el valores que los ejemplos de las empresas tipo aportaban y a partir de ese plasmar ese valor se le asociarán el resto de elementos, por ejemplo, los procesos o, por ejemplo, las capacidades. Bien, eso es lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, hago un repaso y ¿qué elementos tiene sentido utilizar cuando estamos hablando de valor? Bueno, pues estamos hablando de con qué capacidades se genera el valor, en qué áreas de la organización se aporta valor a los clientes, con qué otros proveedores o colaboradores conseguimos ofrecer valor, ¿vale? No siempre el valor lo ofrecemos directamente con nuestros equipos. A veces pueden ser alianzas externas que, pues, perdona, que se me ha ido hacia adelante. Vale, estamos aquí. A veces pueden ser con alianzas externas. Entonces, bueno, estos son los elementos que nos ayudan a definir ese modelo, ¿vale? Entonces, de un modelo de negocio expresado por un Canvas, que lo que hace es describir cualidades de una organización, ¿no? Pues los procesos, un Canvas, ¿qué aparecería en un Canvas? Pues los procesos, la ubicación o el mercado, los proveedores, la organización, los sistemas de informáticos, ¿no? Podemos pasar a una definición del valor que aporta la organización, ¿vale? Que es lo que hemos ido practicando, ¿no? Vale, pues ese valor, ¿con qué se aporta? Con capacidades y con operaciones, ¿no? Son las capacidades y las operaciones las que permiten ofrecer valor. Bien. Entonces, formas de incluir el valor dentro de nuestro modelado. Pues asociar la cadena de valor con capacidades, asociarla con procesos o servicios, ¿no? Sería esta zona de aquí la que nos permite describir valor y estos son los modelos con los que tiene relación, ¿vale? Es un modelo de cadena de valor que se asocia con capacidades y procesos. Y los procesos a veces se expresan a través de los servicios, ¿vale? Bien, si hablamos de procesos, pues también hemos aprendido, ¿no? En esta asignatura lo hemos tratado de forma superficial porque tenéis la mayoría de asignaturas que ya hablan de procesos, pero el valor se aporta a través de los procesos. Esto es lo que hemos trabajado en esta asignatura, ¿no? Los procesos aportan valor. Entonces hay una asociación entre la definición de valor y la definición de procesos, ¿vale? Y los procesos, hay organizaciones que no hablan de procesos, sino que hablan de los servicios que ofrecen. Es otra alternativa, ¿no?
Le asociamos el valor con servicios que se ofrecen, ¿no? Este modelo tiene más que ver con un modelo de capacidades, ¿no? A veces se asocia capacidades con los servicios que ofrece una organización. Pues ofrece estos servicios y tiene mucho que ver con las capacidades que la organización tiene. Entonces es la segunda alternativa, asociar la cadena de valor a las capacidades que ofrecen ese valor, ¿no? Pues bueno, no me gusta mucho utilizar este ejemplo, pero es un ejemplo fácil de entender, ¿no? Pues un ejército, ¿qué capacidades tiene? Pues tiene una capacidad de defensa aérea. Pues eso es el valor que aporta, ¿no? Aporta el valor de ofrecer una defensa aérea. ¿Por qué tiene esa capacidad? Otra capacidad pues será seguridad interior o intervención en otros lugares. Bueno, pues es fácil asociar capacidad con el valor. Bien, vamos a ver en detalle esto de las capacidades, ¿no? Que ya la hemos trabajado, que las hemos identificado. Vamos a ver particularidades que se asocian a capacidades. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a acabar de aprender a identificarlas. Vamos a acabar de aprender a incluirlas dentro del modelado de arquitectura y vamos a aprender cómo organizaciones que se basan en capacidades se organizan a nivel de planificación, a nivel de proyectos, a nivel de iniciativas de mejora. O sea, un organismo como un ejército que se basa en garantizar unas capacidades, ¿cómo se organiza? ¿Cómo consigue disponer de esas capacidades? ¿Cómo las va actualizando? ¿Cómo los proyectos se orientan a conseguirlas? ¿Cómo las estrategias se orientan a conseguir esas capacidades? Vamos a aprender un modelo que se llama planificación basada en capacidades. PBC son las siglas y os enseñaré algunos frameworks, algunas formas de representación de ese modelo. Y os digo que en algunas organizaciones tiene sentido hablar de capacidades. ¿Vale? En algunas organizaciones tiene sentido hablar de capacidades. Bien. Análisis de capacidades, la identificación, es algo que ya habéis trabajado. Las capacidades se identifican y se agrupan. Y se pueden agrupar por tipos, capacidades estratégicas, capacidades operativas, capacidades primarias, capacidades core. Hay diferentes formas de agruparlas, ¿no? Y lo que hace la agrupación es ayudar a relacionarlas. Pues estas son capacidades del tipo productivas. Estas son capacidades de marketing, ¿no? Permite bueno, asociarlas. Luego se asocian a métodos de representación. Por ejemplo, pues hay el método que parte de la estrategia y esas estrategias que tienen unos objetivos estratégicos, que tienen unas metas, se le asocian capacidades. Perdón. Se le asocian capacidades. El segundo tipo de representación es el flujo de valor. Y el flujo de valor, como os he dicho hace un momento, se ofrece valor a través de capacidades. El tercer modelo es un inventario de capacidades sin vincularlo a esquemas de valor ni a esquemas de motivación o esquemas de partir de la estrategia y llegar a las capacidades, ¿no? Este es el modelo motivación, este es el modelo de valor. El tercero es un inventario, una matriz de capacidades que cumple una organización o que cumple un departamento o un área que queramos tener bien identificadas las capacidades que tiene que ofrecer, las capacidades que tiene que reunir. ¿Vale? Pues tendremos el ejemplo del ejército, pues tendremos, hablamos de los tres ejércitos, tendremos el ejército de tierra, que tiene que ofrecer unas capacidades distintas que el ejército del aire, distintas que otros.
Entonces podríamos representar las capacidades únicamente en una forma matricial o una forma como la que aparece aquí, sin vincularlas a un modelo de flujo de valor ni a un modelo motivacional que parte de la estrategia de la compañía y baja a los objetivos, y esos objetivos se pueden conseguir asociándole capacidades de la organización, ¿no? Serían modelos bueno, más complejos, más completos, ¿vale? Bien, entonces, la identificación. Pues si la identificación parte de una asociación hacia ese modelo motivacional, pues bajará la asociación en los objetivos estratégicos y esos objetivos estratégicos se podrán conseguir a través de unas capacidades. Garantizar la seguridad interior del país, garantizar la seguridad aérea, garantizar la seguridad marítima, objetivo estratégico. Capacidades, pues el ejército de no sé qué, con los equipos, con las habilidades. ¿Vale? Eso sería el método 1. Método 2, flujo de valor. Y ese flujo de valor necesita unas capacidades para poderse dar. El valor que la organización da se describe con un flujo de valor y hay unas capacidades que son las que permiten dar ese valor. Sería otra forma de vincular capacidades a la arquitectura empresarial. ¿Vale? Y tercera, una matriz de capacidades sin asociarlo a ningún modelo como flujo de valor o modelo motivacional o modelo organizativo, que sería el de procesos. Pues una enumeración de capacidades que se pueden agrupar en tipología, ¿no? Como os he comentado al principio. Bien, sería la tercera opción. ¿Qué podemos decir de una capacidad? Pues le podemos dar una definición y la podemos clasificar. O le podemos dar unos atributos. Esto es un ejemplo de atributos. Esto es una capacidad, ejemplo, innovación, gestión de la innovación. Y podemos hablar de ella de forma descriptiva. La gestión de la innovación es esta capacidad, hay una persona responsable, hay un presupuesto. Pero también podemos hablar en forma de atributos. La gestión de la innovación es una capacidad de alto riesgo, si no se cuida, de alto valor. Bueno, desempeño y conocimiento bajo, bueno, no estaría muy relacionado, ¿no? Está procedimentada, tiene un coste bajo, medio, alto. Pues son atributos, ¿no? Como cualquier capacidad puede tener los suyos. Esto es un ejemplo de atributos que permiten explicar bien esta capacidad, pues qué comportamiento, qué prioridad, qué presupuesto, qué grado de madurez, qué riesgo implica si no se consigue en la empresa. ¿Vale? Podemos tener una descripción textual y una descripción a través de atributos. Vale. Y ahora os hablo de organizaciones que basan en la gestión de capacidades su forma de organizarse, su forma de gestionarse. Empresas que dicen, nuestra responsabilidad es ofrecer unas capacidades para quien las necesita, que será nuestro cliente, que puede ser un país, si hablamos de un ejército, o podemos estar hablando de un banco. ¿Qué capacidades debe garantizar un banco? Pues debe garantizar capacidades de seguridad, capacidades de cobertura del riesgo de impago, capacidades de canales tecnológicos para gestionar las tareas de las oficinas, las tareas de los empleados, las tareas asociadas a las interacciones de los clientes a través del portal. Bien, esto sería una organización que se organiza en base a capacidades. Y para poderse organizar en base a capacidades, y este es el modelo de planificación basada en capacidades, ¿cómo se define?
Bueno, pues tenemos primero que identificar qué capacidades son las que se le exigen, qué capacidades son las que quiere disponer. Luego se tienen que documentar o darle atribución, darle una definición. Luego se tienen que medir qué grado de consecución tenemos. ¿La estamos consiguiendo? ¿La estamos manteniendo? ¿Estamos adaptándola a lo que se le exige? Y luego a esas capacidades se les asocia una serie de iniciativas que se calendarizan, que se asocian a proyectos, que se organizan al final, ¿no? Y esto sería pues una típica secuencia de tareas para conseguir tener una organización gestionándose en base a la consecución de las capacidades, disponer de las capacidades. Pues lo primero, la identificación, lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que actualmente hemos aprendido es a identificarlas, agruparlas, organizarlas, ¿no? Plasmarlas en un mapa. Eso es la identificación, que ya sabemos hacerla. Segundo, pues bajar a detalle de esa capacidad que podemos decir. Le podemos dar atributos, la podemos valorar, está completamente, se ha conseguido completamente disponer de ella, estamos en ello, eh, tiene ciertas deficiencias, tiene un grado de madurez básico, es muy costosa, es estratégica, etcétera, ¿no? Le podemos dar unos atributos, una documentación asociada. Hay una persona responsable, se le asocia a iniciativas, está vinculada con procesos de la organización, utiliza unas tecnologías, ¿no? Es una unidad de gestión, como si fuera un departamento. Y le podemos dar atributos, pues atributos de qué tecnología tiene, qué importancia es para la organización, lo que hemos hablado antes de atributos. Y eso lo podemos, reflejar de alguna forma. Esto sería un mapa que ayuda a representar el grado de consecución de estos atributos o la forma de clasificarla. ¿Y qué más? Bueno, pues podemos asociarle iniciativas para conseguirlas, proyectos, inversiones, cambios en los procesos, en las operaciones, asignación de responsables. Podemos vincularlo a iniciativas que permiten mejorar el nivel de esas capacidades, conseguirlas, actualizarlas, mantenerlas al día. Permite hacer una gestión y esa gestión se hará a través de una gestión de esas iniciativas, ¿vale? ¿Y cómo la incluimos toda esta gestión de capacidades, planificación basada en capacidades, cómo la incluimos dentro de la metodología y de los modelos de arquitectura empresarial? De una forma individual, pues cuando hablamos de nuestro mapa de capacidades, sea con el modelo que sea de representación, pues ya las estamos incluyendo. Pero una organización que se basa su gestión en conseguir disponer de unas capacidades, pues el modelo de planificación basado en capacidades aparecerá en todos los elementos de la arquitectura empresarial. La estrategia de esa organización, ¿cuál será? Conseguir que esas capacidades se tengan de la mejor forma posible. Los objetivos estratégicos serán acciones para conseguir que esas capacidades se consigan, se disponga de ella. Los procesos, pues los procesos tendrán que ver con esas capacidades. Será un modelo, si la empresa define sus procesos, será un modelo que tendrá una asociación con las capacidades. El valor que ofrece la organización, pues ese valor que ofrece la organización quedará asociado a las capacidades, ¿no? Entonces, el modelo PBC se incorpora dentro de la arquitectura empresarial a través de la representación de las capacidades y su asociación a los distintos modelos de representación, sea estratégico, sea de valor, sea de operación, sea de operaciones, ¿vale? Procesos, cadena de valor o el modelo motivación.
Entonces, a través de las capacidades, incluimos esta forma de gestionar dentro de nuestra arquitectura empresarial, ¿vale? Algo que ya sabemos hacer. Lo que tenemos que ser conscientes de que hay la posibilidad de una organización basarse en PVC como forma de organización y utilizar la nomenclatura y el vocabulario de arquitectura empresarial para representar cómo esa organización trabaja. Es a través de las capacidades. Bien. Y al final, o bueno, el modelo PVC aparecerá también en esos proyectos o iniciativas que la organización ejecute, ¿no? El modelo PVC también aparecerá en esas iniciativas. ¿Por qué? Porque esas iniciativas, muchas de ellas, su objetivo, su misión, es conseguir unas capacidades o mantenerlas, o actualizarlas, o modernizarlas, o ampliarlas, ¿no? Esas iniciativas lo que buscarán es conseguir que esas capacidades se dispongan. ¿Vale? Vale. Estoy... Uy. Vale. Un ejemplo de capacidades, pues os he hablado del ejército, pero aquí os traigo otro. Una organización como un banco puede tener una forma de operar en la que tiene que ofrecer unas capacidades tanto a sus clientes como a sus empleados, como a los organismos regulatorios y los organismos de control. Y esas capacidades se identifican, se les asocian iniciativas para ofrecerlas o para mejorarlas o para actualizarlas. ¿Vale? Pues una de las capacidades es el servicio al cliente, servicio de atención al cliente. Eso es una capacidad del banco, ¿no? El banco tiene la obligación de ofrecer un servicio de atención a los clientes. Tiene millones de clientes y tiene que ofrecer ese servicio. Bueno, pues en los últimos años los bancos han estado invirtiendo muchísimo dinero en esa capacidad para trasladarla de un formato presencial, que el cliente tenía que ir a una oficina para que el banco le diera ese servicio de atención, a pasar a un modelo online. Esa capacidad que es servicio de atención al cliente que ofrecen los bancos, durante los últimos años se ha migrado o se ha ampliado ofreciendo un servicio online y primando esa atención online, porque los bancos ya no quieren clientes en sus oficinas, quieren que sus clientes se contacten con el banco a través de los canales online. Bueno, pues es una capacidad que se gestiona como tal y que además se ha evolucionado, ampliando y priorizando el modelo, formato de comunicación desde el físico al online, ¿no? Al digital. Bueno, pues eso sería un ejemplo, pues una representación de capacidades de una entidad como un banco o un ejército, pues podría ser la base de gestión de esa organización, ¿no? Vale, pues hasta aquí el detalle que os quería compartir del modelo de capacidades. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, pues yo quisiera como de pronto para la aplicación en el caso de la actividad 3, Sí, digamos que se habla de- de que vamos a partir desde el modelo de Toisa, o sea, desde el modelo de negocio de Toisa, y vamos a hacer un modelado desde nuevo, ¿no? O sea, nuevo, digámoslo. O sea, vamos a partir de este briefing, vamos a hacer el análisis y vamos a plantear un modelado nuevo. Es como la pregunta. o sea, tu entregable en la actividad 3 tiene que contener un modelo nuevo. Sí, porque la propuesta de la actividad 3 es decidir qué tecnologías pueden ayudar a conseguir los objetivos que esa empresa busca, ¿no? Ah, listo. O sea, vamos a hacer modelado desde el modelo estratégico,
modelo de capacidades, de negocio operacional y modelo de valor. Vale. ¿Sí? Es Sí, lo que tienes... he revisado. Sí, sí. No entiendo tu pregunta. Si el modelo que tienes que definir es nuevo, sí, es un modelo nuevo, porque te propone que la organización está realizando cambios, ¿no? Sí, sí, de hecho, Y esos cambios van a la provocar que el modelo a futuro sea diferente del actual. listo, Entonces, sí, listo, tienes que listo. definir el modelo a Pero digamos, futuro. en el documento tendríamos que plantear la misión, la visión de la empresa, digamos, en la parte de textual como tal, definir esos elementos o solo en el modelado. No, siempre, siempre se te va a valorar mejor si aparte de los esquemas, o sea, si leemos la rúbrica de esta actividad, indica los modelados que tienes que incluir en tu respuesta, ¿no? La rúbrica te dice modelado tal, modelado tal, modelado tal. Y eso es para sacar la nota mínima de aprobado. Para subir la nota y alcanzar el máximo, que es un 10, te valoraremos que expliques esos modelos, esos modelados, que argumentes por qué has elegido esos modelos, qué particularidades quieres destacar. Eso, y eso es textual, que puede Ah, ser, ¿vale? Que puede tener una representación gráfica, que puede tener una representación en tablas de matriz, pero eso es textual, eso no solo es el modelar. El modelar es parte de la evaluación y lo que la rúbrica te dice son los modelos que tienes que crear. Pero la nota máxima se consigue dándole un contenido textual y de explicación a esos modelos, destacando lo que para ti es relevante. No es necesario describir todos los elementos, evidentemente, porque pueden ser muchos, no es necesario describirlos todos, pero sí explicar por qué estás utilizando ese modelado, en qué lo asocias al enunciado, ¿no? El enunciado deja claro cuál es el objetivo de la organización, qué está persiguiendo. Entonces, eso es lo que esperamos que añadas a los modelos. Tu entendimiento y tu explicación por qué has utilizado esa representación basando en el enunciado que el ejercicio te ofrece. ¿Mm? Esa es la forma. Como habéis contestado las actividades 1 y 2, ¿no? Y que os he ido en clase compartiendo los ejemplos para que entendáis que el modelar es una habilidad que vais a ir mejorando a medida que vayáis practicando. Y eso es cuestión, como sí, cualquier herramienta, de práctica. Pero lo que hay detrás es un conocimiento que permite elegir bien el modelo, elegir bien los elementos, representarlos de una forma que tenga un sentido de negocio, agrupándolos o destacando algunas diferencias entre modelo actual y modelo futuro. Eso es conocimiento, eso no es habilidad técnica, eso es conocimiento, que es el que pues os he compartido en clase y es el que espero que me devolváis con las actividades y con el examen. En el examen, de acuerdo. igualmente en el examen se valorará que sepáis modelar, pero que también que sepáis explicar, porque hay dos preguntas que son de contestación textual, que sepáis explicar los conceptos que se han aprendido de arquitectura empresarial. Y hay otra característica que también forma parte del aprendizaje. Saber identificar en un escenario, en una descripción de una organización, saber identificar lo que es un proceso, lo que es un valor, lo que es una capacidad, lo que es un objetivo estratégico.
lo que es una aplicación informática, lo que es una arquitectura tecnológica. Saber identificar correctamente estos elementos. Aparte de pintarlos bien, saber identificar en un texto o en un escenario que nos pueda explicar un cliente todos estos elementos. Eso también forma parte del aprendizaje y de lo que se os evalúa. Porque entender bien los conceptos nos va a permitir pintarlos bien y nos va a permitir hacer propuestas de cambio, o análisis de impacto. Entender bien los conceptos. Y la organización a veces no sabe explicarnos porque no hablan este idioma. La organización habla de cómo trabajan, de qué ideas tienen. Y nosotros, a partir de esa información, que a veces está en Internet y a veces nos la ofrecen los directivos, tenemos que ser capaces de identificar: estos son tus procesos, estos son los valores que tú aportas, estos son los sistemas que utilizas, estas son las capacidades que puedes ofrecer. Eso también es lo más importante de esta asignatura. El modelado, ya os digo, que es una habilidad técnica que iréis mejorando a medida que practiquéis, que es necesario, pero no, lo necesario es entender los conceptos y saberlos identificar cuando tenemos información de una compañía. Que eso es también algo que a veces cuesta, porque los directivos no hablan este idioma. Los directivos, las personas que nos van a dar esa información, no nos dicen: mis capacidades son estas, mi valor es este, las aplicaciones que uso son estas. No hablan ese idioma. Nosotros les tenemos que enseñar en base a la información. Los enunciados del ejercicio 1, 2 y 3 y del examen hablan en el idioma de los clientes. Y nosotros ese idioma tenemos que interpretarlo o traducirlo al idioma de arquitectura empresarial. Y identificar estos elementos que hemos aprendido en el curso. Y el origen de la información será lo que nos explique el enunciado del ejercicio, lo que nos explique un directivo o lo que encontremos por Internet. Eso es el punto de partida. Y traducir eso al idioma de arquitectura empresarial y educar a nuestros clientes, a nuestros usuarios en ese idioma, es nuestro trabajo. Y luego representarlo gráficamente es una ayuda. ¿Por qué? Porque la visualización gráfica es más fácil de entender que una explicación en texto, que una explicación en tablas. Un gráfico es más fácil que entender, como una fotografía es más fácil que entender que un libro. O un vídeo es más fácil que entender que una fotografía. Porque eso es lo que busca la representación. Que sea fácil de entender lo que explicamos. Vale. Ángel, Gracias. a ti por la pregunta. Ángel, ¿tienes alguna duda? Sí, profe, yo tenía, quería hacer de pronto dos consultas con respecto ya al tema del modelo de capacidades. De pronto la primera pregunta sería si de pronto de pronto un estándar, un formato, en cómo nosotros dentro de nuestras organizaciones podríamos evaluar la madurez de esas capacidades que tenemos como organizaciones, de pronto de las básicas o también sería de los requisitos que tendrían que tener las nuevas capacidades que tendríamos que adquirir para cumplir algún objetivo estratégico. Esa era como la primera pregunta, profe. Y la segunda, usted nos ha compartido a nosotros en todas las clases que nos ha servido mucho los ejemplos de cómo podemos nosotros observar y darle como aplicabilidad a ese conocimiento que usted nos está dando en ejemplos puntuales. Pero yo le quería hacer una pregunta si de pronto usted, como consultor a lo largo de toda su trayectoria, imagino que usted ha trabajado en muchas organizaciones, de pronto si nos podría también para enriquecernos más, compartir de pronto un modelo, de pronto puede ser de capacidad o puede ser de tecnología eh, que se haya aplicado en una empresa que le haya permitido a esa empresa de pronto evolucionar o cumplir sus objetivos puntuales. Era como la consulta a mí, profesor, con respecto al tema. Vale. Has hecho dos preguntas. Te contesto a la primera. El definir la situación de partida de las capacidades
Y la situación objetivo se puede representar pues a través de una matriz. Y la representación, bueno, pues puede contener situación actual considerando pues los atributos de esa capacidad, como os he explicado anteriormente. Pues una capacidad que puede ser servicio de atención al cliente. La situación actual tendrá una descripción que se puede plasmar a través de los atributos que creas que mejor se adaptan a ello, que puede ser pues, grado de inversión, riesgo de no conseguir esa capacidad, grado de madurez de la capacidad, satisfacción de esa capacidad hacia los que tienen relación con ella, que en este caso serían clientes, pues en situación de partida. Y al lado la situación objetivo, donde aparezca en qué nivel o qué madurez o qué iniciativas van a conseguir que esa capacidad pues evolucione, se amplíe, se adapte, etcétera. Eso sería una posible representación descriptiva de la capacidad. Lo que estamos aprendiendo modelándola es incluirla dentro de los modelos de definición de arquitectura empresarial. Pero para describirla, una matriz se adapta muy bien. Una matriz se adapta muy bien. Y sobre la segunda pregunta, si tengo por ahí ejemplos de empresas que he participado en la definición, sí tengo algunos y me han venido a la cabeza, pero los tengo que buscar. En las documentaciones de esos proyectos tengo que buscar los ejemplos que os pueden servir para tener una idea de cuando vayáis a aplicar todo esto, cómo lo plasmáis, ¿vale? Y intentaré en la próxima clase traeros algunos ejemplos de proyectos que yo conozco, para que así os pueda también explicar qué se buscaba y qué se ha conseguido, ¿vale? Sí, muchas gracias, profesor. No, a ti por la pregunta. Vamos a la última parte de la clase de hoy, que se nos va el tiempo. Os voy a explicar el examen, cómo tenéis que prepararlo, ¿vale? Y también os comparto la presentación que luego tendréis subida en el portal y cualquier duda sobre el examen, hoy es un buen día para aclararla, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver lo que tenéis que saber del examen. Primero, hay una sesión que organiza la universidad donde se os va a explicar, si no la habéis tenido ya, donde se os va a explicar cómo podéis hacer el examen, si queréis hacerlo presencial, se puede hacer presencial, pero me imagino que la mayoría de vosotros lo haréis online. ¿Qué material se puede utilizar? La duración, ¿vale? Yo os doy la descripción, pero vais a tener una sesión de la universidad. Yo no voy a estar en esa sesión, hay una persona responsable del examen que os va a dar todo el detalle. ¿La habéis tenido esta sesión? Pregunto. ¿Todavía no? Sí, sí, señor, ya la tuvimos. Perfecto. ¿Tenéis fecha del examen? ¿La tenéis clara? Cada uno escoge una fecha, profesor. Se va inscribiendo. Perfecto. Vale, Diferentes fechas. nosotros como correctores, mi compañero y yo, Osvaldo, como correctores, tenemos la fecha de entrega de notas. Entonces, bueno, si hubiera algún cambio en la fecha de examen, la entrega de notas cambiaría. Pero en principio os voy a decir la fecha en que tendréis las notas, ¿vale? Que podría cambiar si al final se decide cambiar alguna de las fechas de examen, porque nos adaptaremos a que haya un tiempo para poder corregir, ¿vale? Bueno, pues el examen tiene estas características, ya os las han explicado. Espero que no haya ninguna diferencia respecto a lo que os han explicado, ¿vale? El examen consta de 3 preguntas, de 3 actividades. Una de ellas es modelar un proceso. Y de los 10 puntos, el modelar se lleva 6. Y hay 4 puntos que se llevan la respuesta a 2 preguntas. ¿Vale? El examen tiene 3 actividades, un modelado y 2 preguntas. Vale. ¿Cómo vamos a puntuar? El modelado puede estar bien a nivel aspecto, pero puede tener elementos de más o elementos de menos. Podría ser. Elementos de más porque os habéis inventado algo que no está en el enunciado, o elementos de menos porque no habéis identificado algo
que sí que está en el enunciado, ¿vale? Entonces nosotros vamos a puntuar el máximo, un 6, si el tipo de gráfico que os pide el enunciado es correcto, el gráfico propuesta-valor, gráfico motivación, gráfico capacidades, si es correcto, si los símbolos que utilizáis, los elementos del gráfico son los que hemos aprendido. Y segunda puntuación irá en función de que identifiquéis correctamente los elementos que hay en el enunciado. Pues si habla de 3 capacidades, que aparezcan las 3, no 4 ni 2. Las 2 cosas son importantes, que sepáis grafiar, pero que también sepáis interpretar para grafiar. Entonces, no deben haber ni cosas de sobra que os inventéis, ni cosas que falten. Por tanto, bueno, es un ejercicio sencillo. Para nosotros, el aprendizaje es el que habéis ido adquiriendo durante las clases y realizando las actividades. Pero, pues el modelo de universidad exige un examen y tenemos que ponerlo. Y pues un examen que no permita utilizar inteligencia artificial para responder. Entonces, pues es un examen donde hay una actividad que no puede hacer una aplicación de inteligencia artificial, como es grafiar, ¿vale? Pero bueno, pensad, es importante que el gráfico sea el que toca y que los elementos que aparecen en el gráfico sean los que el enunciado permite identificar, ¿vale? Luego, hay 2 preguntas a responder. Bien, en total, en esas 2 horas, pues nosotros consideramos que vais a ocupar un 50% en cada, un 50% en el grafiar y un 50% responder a las preguntas. Por tanto, hay tiempo suficiente para que el aspecto de vuestra respuesta sea un aspecto profesional, que es algo que le hemos dado mucha importancia y lo habéis aprendido muy bien. ¿Esto cómo lo explico? Bueno, pues hay formas de explicarlo textuales y hay formas de explicarlo sintéticas, con tablas, con matrices, más gráficas, ¿no? Vamos a valorar también la forma. No solo que el contenido sea correcto, sino también la manera en que organizáis vuestra respuesta. Tenéis tiempo, ¿vale? Yo lo que os aconsejo es, primero hago el gráfico y luego me centro en la respuesta a las 2 preguntas. Porque el gráfico os podéis atascar, al final dependéis de una herramienta informática que, bueno, pues tenéis que conectaros, tenéis que hacer la grafía y la tenéis que descargar y plasmar en el entregable, ¿vale? Entonces yo me centraría de esa forma. Primero en asegurarme que el gráfico, que vale un 60% de la nota, lo tengo controlado y luego responderla. Y lo responder es que la respuesta sea acertada y que la respuesta esté bien presentada, bien organizada, que sea una forma de responder que podríamos utilizar en el trabajo, ¿vale? Eso también va a formar parte de la evaluación, ¿vale? ¿Vale? Bien, la fecha, pues la universidad os ha dado esas opciones, espero que no se cambie y nosotros aproximadamente, si no hay cambios, por el 4 de marzo tendremos la nota, tendréis 2 días o 3, 2, para revisar esa nota, para comentarla con la persona que os haya puntuado, puede ser mi compañero o yo, y el día 7 se publica la nota definitiva del examen primera convocatoria, ¿vale? Que sepáis que tenéis una convocatoria en septiembre que es una alternativa a no poderse presentar o no aprobar la convocatoria de marzo, de febrero, notas en marzo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Todo clarísimo? Una pregunta, profe. Como ahí vamos a tener un aplicativo para vigilar como el equipo de cómputo mientras estamos en el examen, de pronto si uno quiere hacer algún gráfico, quiere abrir el Canva o algo, ¿habrá algún problema? En principio sí. En principio sí. ¿Por qué? Pues porque ese aplicativo controla lo que abres. Entonces, para no tener ningún problema con ese aplicativo que está, está supervisando que
que lo único que utilizas es lo que la universidad te permite. La universidad te permite, pues lo que explica aquí, ¿no? Que este es el documento que se entregó a los alumnos el año pasado, ¿no? Que me imagino que es el mismo que el de este año. En la universidad te permite utilizar el material que tenéis disponible de la asignatura. Podéis subir fotografías del examen que hagáis. Vale. Si es presencial, otra cosa. Y solamente se admiten apuntes o documentación de soporte o software siempre que esté autorizado. Entonces, cualquier otro software, no. Cualquier otro software, no. Entonces, tu pregunta, como va dirigida en el aspecto de la entrega, pues tiene, la respuesta es, como no vas a poder utilizar vídeo, como no vas a poder utilizar Canva, intenta que tu respuesta esté estructurada de una forma entendible en lugar de novelada, en una forma, pues no sé, pon un índice, pon una tabla, pon una forma, un aspecto con los recursos que el examen te permite, ¿vale? Que eso lo vamos a valorar. Pensad una cosa. El examen es algo que lo impone la universidad. No forma parte de vuestro aprendizaje, forma parte de la evaluación. Y en esa evaluación hay que ser justos. Y para ser justos tenemos que evitar que utilicéis ayudas, ¿vale? Que serían injustas. Como por ejemplo, pues apoyaros en alguna herramienta que os dé la respuesta a las preguntas. Que copiéis entre los compañeros. Y eso lo que busca es que sea justa la evaluación, la nota. ¿Que hay defectos y hay inconvenientes? Sí, sí. ¿Que no puedes utilizar Canva? Pues eso es un inconveniente, ¿no? Porque te permitiría que la respuesta fuera mucho más vistosa. Pero tenemos que primar la justicia y eso impone ciertas limitaciones, ¿vale? Pues es lo que hay. El examen no tiene la misma opciones que las actividades. El examen no tiene las mismas opciones que las actividades. Pero la valoración del examen será tan subjetiva como el conocimiento que tenemos de vosotros al haber hecho las actividades, al haber asistido a clase, al haber utilizado el foro. Siempre habrá una subjetividad. ¿Y en qué estará condicionada? En vuestro trabajo durante toda la asignatura. Esa es la subjetividad que vamos a aplicar. Entonces, bueno, pues esmeraros en la actividad 3 y el examen, bueno, pues la manera de prepararos es lo que os estoy explicando. Que la mejor forma de preparar el examen es hacer las actividades, saberlas hacer. Es la mejor forma de prepararse al examen, ¿vale? Bien. Posibles casos que os vamos a poner en el examen. Posibles. ¿Alguno de estos? Pues un caso y os pedimos un modelo motivación o un modelo motivación bajando al detalle de capacidades o un caso y os pedimos un flujo de valor y capacidades. Que argumentéis qué valor aporta la arquitectura empresarial a una organización concreta. Que expliquéis las capas que conlleva, que contiene, las 5 capas que contiene la arquitectura, o que defináis únicamente un mapa de capacidades. Estos serían el caso y el modelo y las preguntas pueden estar basadas en alguno o algunos de estos ejemplos, que son los ejemplos que hemos utilizado en clase. Son los ejemplos que hemos utilizado en las actividades. Por tanto, la mejor manera de prepararse es hacer las actividades o saberlas hacer de forma individual, ¿vale? Nosotros las actividades las hemos recibido en grupo, ¿no? La mayoría de veces en la misma respuesta la han hecho todos los miembros del grupo, pero no sabemos qué rol ha desempeñado cada uno de vosotros, si todos sois capaces de modelar, si todos sois capaces de identificar los elementos leyendo un caso. Eso no lo sabemos, porque la respuesta ha sido en grupo. Ahora la respuesta en el examen es individual.
Ahí sí que vamos a saber qué habéis aprendido cada uno de lo que os ha propuesto cada una de las actividades. Por eso la mejor forma de prepararla es que cada uno seáis capaces de hacer la entrega que habéis hecho de cada actividad. Y repasarla es la mejor forma de preparar el examen, ¿vale? Bueno, nomenclaturas. Nomenclaturas. Los objetos que utilizáis tienen un código y tienen una descripción, un código y un nombre, ¿no? Una descripción corta. Intentad que el código aparezca vuestro nombre con las siglas, ¿vale? Intentad para que veamos que no estáis utilizando elementos de un compañero, que lo que utilizáis lo habéis creado vosotros, ¿no? Vale. Modelo motivación, pues podría ser que fuera suficiente bajar a este nivel. No más. No vamos a pediros un modelo súper complejo. Y que podáis explicar estos elementos con una matriz. Modelo valor, pues algo así. Algo así. Donde vemos que sabéis identificar los valores, dónde se generan y con qué capacidades. ¿Vale? Estos serían ejemplos similares a los del examen que vais a tener. ¿Vale? Son modelos donde estáis manejando diferentes elementos, pero sin demasiada variabilidad, sin demasiados elementos, ¿no? Lo que valoramos es que sabéis identificar lo que es una etapa, de lo que es un valor, de lo que es una capacidad. ¿Vale? Y si las agrupáis, pues mejor resultado tendréis. ¿No? ¿Las agrupamos o no las agrupamos? Pues agruparlas ya, bueno, pues demuestra que domináis el tema más. Demuestra mejor que lo domináis, ¿vale? Luego, en preguntas, pues os podemos pedir como preguntas que describáis, por ejemplo, las capacidades que habéis identificado. Que las describáis. Sería una pregunta. O que hagáis una matriz. Por ejemplo, de la propuesta de valor. Esto sería la forma en que deberíais responder a una pregunta del tipo ¿cuál es la propuesta de valor de esta organización? Descríbela en una matriz. O descríbela y vosotros decidís utilizar una matriz. Lo que os decía es mejor, pues está mejor explicado si usáis una matriz que si usáis texto. Si usáis una matriz queda todo más claro. Y el contenido es el mismo, pero queda mejor explicado. Es más entendible. Y esto tendrá mejor nota que si explicáis un texto. Pues una de las dos preguntas podría ir por aquí. ¿Qué aporta la arquitectura empresarial a esta organización? Podría ser otra de las preguntas. ¿Qué aporta utilizar esta metodología? ¿Vale? ¿Qué capas se utilizan cuando hablamos de arquitectura empresarial? Bueno, esto la semana que viene volveremos a incidir, pero esto sería preguntas típicas y la respuesta típica. Que esperamos que utilicéis bien los elementos y que hagáis una argumentación profesional. Esto es profesional. Escribir una novela, aunque esté correcto, no es utilizable en el trabajo. ¿Por qué? Porque nadie se lee 40 páginas para entender la arquitectura empresarial de una organización. Ahora, mirarse 10 matrices, sí, o 5 matrices, sí. No, eso es utilizable, pero de esta forma, aunque esté bien y aunque sacaréis el aprobado, no sacaréis la nota máxima. Porque os hemos enseñado que la manera de comunicar es tan importante como el contenido. El contenido puede estar bien, pero si la manera de comunicar no es atractiva, nadie le va a importar el contenido, porque no van a llegar a leerlo. ¿Vale?
Bueno, chicos, nada, la clase llega hasta aquí. Os deseo una buena semana. Tranquilos por el examen si habéis hecho las actividades, si sois capaces de hacer las actividades individualmente vosotros, tranquilos por el examen. Va a ser mucho más fácil que las actividades que ya habéis hecho. Para prepararlo, repasar las actividades, ver si sois capaces vosotros solos de responder lo que habéis respondido en grupo y ya está. ¿Vale? Eleodoro, tienes una pregunta por ahí. Sí, no, Juan, buen día. Solamente en el chat le puse un mensajito. Sí, por favor, me atiende al final. Gracias. Vale, ¿quieres quedarte unos minutos después de que acabe la clase? Perfecto. Sí, un par de Bien, minutos, un par de minutos. muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Acabamos la clase aquí. Os deseo muy buena semana y nos vemos el viernes próximo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Hasta profesor. luego, Buenos profe. días. Gracias. Vale, paro la grabación. Eleodoro, a ver.